Entonces el día de hoy vamos a comenzar a ver lo que es patología del páncreas, patología renal, también los temas que competen el día de hoy, que vendría a ser patología de vaso y lo que vendría en la ecografía estudio FAST. ¿Sí? Entonces, avancemos las cuatro clases del día de hoy, por eso les pedí que se pudieran conectar hoy a esta hora hasta las 6 que tendremos que avanzar. Perfecto, entonces voy a comenzar a proyectar las diapositivas. Ok, por favor, ¿me puede comentar si se puede ver la diapositiva? Bueno, entonces retomemos la clase. Ayer eh, nos quedamos hasta el carcinoma pancreático. Entonces, en el carcinoma pancreático tenemos que dar cuenta que es un adenocarcinoma originado en el epitelio ductal y que su localización más frecuente es en la cabeza, con el 70%, y después en el que es el cuerpo y la cola. Entonces, por eso les comentaba yo de que eh, no perdamos la cabeza por una cola, donde tenemos que nosotros revisar con mayor detenimiento el sector de la parte de la cabeza, la parte de la cabeza del páncreas, ¿no? Vamos a encontrar que va a ser una masa glucogénica homogénea, que también la podemos encontrar de un aspecto ecográfico heterogéneo, mal definido, y que usualmente mide más de 2 centímetros cuando nosotros la encontramos en un diagnóstico. ¿Sí? Donde vamos a observar aquí el corte, vemos un corte largo de la porta, y por encima exactamente va a ser el corte longitudinal de porta y el corte transversal de la cabeza del páncreas, donde encontramos la imagen anecogénica, hipoecogénica, con ligeramente tintes ecos internos y con una masa definida, y que vendrá a ser lo que es la parte del carcinoma pancreático. De igual manera, aquí vemos el corte longitudinal, igual en la parte de la cabeza, de la imagen por la combinación de gran tamaño que tiene bordes definidos. El quiste pancreático va a ser que el 90% va a ser el pseudoquiste pancreático, que es la acumulación localizada de líquido segregado por el páncreas. Está rodeada por una pared fibrosa que no posee revestimiento y que generalmente como complicaciones van a ser como complicaciones una pancreatitis, ¿no? Que puede ser aguda o crónica. Y en ocasiones también se observa que puede ser ocasionado por traumatismo. Los menos frecuentes son los quistes verdaderos. ¿Cuáles son los quistes verdaderos? Son los que tienen una pared verdadera como tal, ¿no? Así podemos observar nosotros que tenemos cabeza, cuello, cuerpo y cola, cola de páncreas. En la neoplasia quística serosa, encontremos que son neoplasias benignas que se originan de células
centro a asignar es el sistema pancreático exocrino y que se consideran raras. Y que tenemos dos tipos de categorías, ¿no? El citadeno ceroso, que va a ser benigno, y el citadenocarcinoma ceroso, que va a ser maligno. Y aquí encontramos tres patrones diferentes de introducción. Vamos a encontrar aquí una frecuencia del 70%, que se caracteriza de un límite fiable desde algunos hasta 3 centímetros. El panal de abeja, que es el 30% de los casos, se va a considerar como un tumor que consiste en numerosos quistes pequeños que pueden poseer microlagunas que están separados por tabiques fibrosos y lo que el tercero en frecuencia vendría a ser como un 10% un macroquístico. Esto se caracteriza por la presencia de una masa bicircunscrita, encapsulada, a veces mal definida, que va a estar compuesto por algunos macroquistes o macroquísticos que poseen macroquísticos. Aquí nosotros vemos una imagen con múltiples lesiones vesiculares, ¿sí? Donde hay pequeñas lagunas, de igual forma, ¿no? Vemosle pequeñas lagunas dentro de, que son con ecogenia de micoica. La neoplasia papilar mucinosa intraductal va a ser la entidad que engloba una serie de lesiones proliferativas en el espectro papilar que son productoras de moco y también van a ser dependientes del epitelio del conducto pancreático, como venía siendo con en la ecografía modo B. Vamos a apreciar la concentración del conducto pancreático, que puede llegar a medir hasta 16 milímetros de diámetro, y también una dilatación de sus ramas colaterales, que va a destacar la ocupación de la luz ductal por material ecogénico y por presencia de masas sólidas especoicas que pueden medir hasta 2 centímetros de diámetro, que es lo que va a utilizar en la administración de la luz del conductor por en lo que pasa por la cabeza del páncreas. Donde aquí nosotros vemos la dilatación del conducto que tiene ecos internos, que esto vendrán a ser detritus, ¿no? La neoplasia quística mucinosa es relativamente rara. Se puede encontrar el 8% de todas las lesiones pancreáticas quísticas resecadas y se presenta casi exclusivamente en mujeres con una proporción de mujeres a hombres de 20 a 1. La edad promedio va a ser desde los 40 a 50 años y que tiene un rango bastante amplio que va desde los 14 a los 95 años y que se puede localizar en el cuerpo y cola de páncreas. Son de crecimiento lento, asintomático y que tienen un hallazgo incidental y que se pueden aparecer como solitarias, macroquísticas, uni o multiloculares y que presentan una pared gruesa y sin comunicación con el conducto pancreático principal. Entonces aquí vemos la complejo, ¿no? De lo que es la parte de la cola del páncreas. El tumor sólido pseudopapilar son neoplasias de bajo grado de malignidad, son muy poco comunes y que generalmente se presentan como lesiones en áreas sólidas quísticas en pacientes jóvenes, que tienen una edad promedio de 28 años, tienen un rango de 89% de probabilidad que se genera en la parte femenina y que tienen que el tratamiento va a ser la excesión quirúrgica, la cual puede ser curativa. Se le va a describir como una neoplasia no funcionante de crecimiento lento, encapsulado y de bajo grado de malignidad, debido al bajo índice de crecimiento que con el tiempo puede llegar a ser lesiones grandes, de aproximadamente 10 centímetros, antes de producir síntomas. Esto se puede describir que el tamaño del tumor demora aproximadamente 765 días en lograr su tamaño. Nosotros también podemos encontrarlo de esta forma heterogénea, con diferentes ecos internos de gran tamaño, ¿no? Y avancemos con la parte de la patología de vaso. Y encontramos la pleuromegalia, que es uno de los temas, de los, mm, de los, de las patologías más comunes en el vaso, ¿no? Vamos a encontrar que
para encontrar este tipo de patología, nosotros para verificarla tenemos que medir el diámetro longitudinal, que vendría a ser bipolar, que vendría a ser el polo superior al polo inferior, y el corte pase por el medio del esplénico, considerando esplenomegalia si supera los 12 centímetros. Entonces tenemos en cuenta también la talla, la raza del paciente, pero que igual, si ya vemos que tiene un mayor diámetro que puede ser una esplenomegalia. Por lo general, el patrón ecográfico no cambia, solamente cambia el tamaño, y esta puede estar causada por enfermedades hematológicas malignas y que el diagnóstico puede orientarnos también a la presencia de lesiones focales como los linfomas, las metástasis, los quistes, abscesos, hematomas, sarcoidosis y una enfermedad de Gaucho, donde también podemos encontrar ya como adenopatías en el linfoma o circulación colateral en la intestinación portal. Observamos un vaso que mide 16 centímetros, donde también se toma de polo a polo y tiene una medida mayor de 12. Sí, no cambia la congenicidad, pero sí el tamaño del mismo. En las anomalías congénitas, nosotros presentamos entre el 3 a 5% los vasos accesorios, que este puede ser único en el 88% de los casos, y que se puede estar dando en las inmediaciones del ilio, a lo largo de los vasos o cerca de la cola del páncreas. Esto aquí se puede confundir con adenopatías, con tumores pancreáticos, suprarrenales o retroperitoneales, y que raramente ocasionan cuadros de dolor abdominal por torsión. Se puede encontrar que se presenten como masas redondeadas de menos de 5 centímetros y que puede presentar una densidad similar a la del vaso. El vaso errante es una variante muy rara debido a la anomalía embriológica de los ligamentos del soporte del vaso. Si bien esplenomegalia de la receptor abdominal se considera factor predisponente, también puede presentarse como una masa abdominal o pélvica sintomática, como un dolor abdominal agudo que puede darse debido a la torsión del pedículo y en pacientes donde ha podido localizarse el vaso en su posición. La asplenia y la poliasplenia son entidades totalmente raras que son asociadas a malformaciones y también a la mala posición visceral. En este caso podemos observar una pequeña parte, ¿sí?, de un vaso accesorio, aquí, en este sector de acá, y también cómo se desprende de la parte del polo superior, ¿no? Las lesiones focales quísticas, vamos a encontrar las lesiones quísticas no neoplásicas. Nuevamente tenemos los quistes ideatídicos, que van a afectar entre 0,5 a 6% de los vasos, y que vamos a ver lo que se puede clasificar como univesicular, quistes con membrana germinativa, los multivesiculares, las lesiones sólidas y los quistes calcificados, ¿no? Que esto lo revisamos ya igual en las lesiones hepáticas. En la parte hialina, ¿sí?, en la parte del quiste simple, también podemos encontrar dentro de la misma ecos reflectantes, ¿sí?, que vendrían a ser los escolex del parásito. Vemos la parte multivesicular, vemos también el signo de nenúfar, que esto también es un signo homónico, vemos el desprendimiento de la membrana, que se puede dar de este tipo, ¿no? Encontramos el heterogéneo, que es predominantemente sólido, y ya cuando llega a un estadio 5 tenemos la calcificación de la membrana y observamos esta lesión como tal. Donde se encuentra hiperecogénica, que es la donación óptica posterior. Los pseudoquistes se producen tras un proceso infeccioso dado por un infarto o traumatismo previo y que se suponen el 80% de los quistes esplénicos no parasitarios. No presentan pared celular verdadera, pero sí frecuentemente calcificaciones murales lineales y en ocasiones contenido ecogénico interno. Los quistes congénitos sí presentan una pared celular verdadera, que generalmente es gruesa, trabeculada, calcificada raramente, y así como ecos fuertes en el interior debido a cristales de colesterol, detritus o restos hemáticos. El diagnóstico diferencial se va a dar con pseudoquistes, que no puede realizarse tan solo con la ecografía, ¿sí? Igual también el 80% de los quistes congénitos son epidermoides y el resto del 20% vendría a ser dermoides. Congénito y un pseudoquiste. La diferenciación es la pared, ¿sí?, que se observa aquí en este segmento aquí, que es más hiperecogénico, que en el lado de acá que no se observa, no se ve netamente diferente.
Las lesiones quísticas neoplásicas, eh, todas son muy raras, pero encontramos las que son benignas. Estas son las más frecuentes como el hemangioma quístico y el linfangioma. El último es caracterizado por una lesión quística multilocular que va a ser en canal de abeja, con múltiples septos hiperecogénicos y vascularizados. Mientras que las neoplasias quísticas malignas suelen tratarse de metástasis de tumores funcionosos o tumores necrosados, de los cuales el más frecuente es el melanoma. Aquí hablamos del hemangioma, el hematoma. Tenemos una imagen grande, hiperecogénica, y que en este caso le encontramos ya mayor de la. En las lesiones focales sólidas encontramos que tenemos eh, la clasificación que van a ser primarias y secundarias, que pueden darse secundarias y metastásicas, y vemos como lo que es la parte del hemangioma. El hemangioma, recuerda que es la neoplasia primaria más frecuente del vaso, que este va a tener una patrón gráfico más frecuente, no difiere del angioma hepático, y que este va a ser inferior a 2 centímetros. En lesiones mayores se aprecia una masa heterogénea e hiperecogénica con múltiples áreas hipercogénicas de pequeño tamaño, mientras que el armartoma o hiperplasia nodular del vaso es una lesión benigna rara, normalmente única, sólida, pero que a veces con áreas quísticas ocasionalmente calcificada y que con el Doppler presenta vascularización en su función radial, o sea, toda la que es la parte periférica. El espesarcoma es un tumor poco frecuente de pronóstico infausto, de apariencia heterogénea, con áreas hiper o hipercogénicas y que posee calcificaciones que pueden estar en relación con necrosis o hemorragia. Y nosotros podemos ver la masa que se muestra de estadio heterogéneo dentro del polo superior y que vamos a encontrar que también se ve con más imágenes hipercogénicas que tienen bordes irregulares. De igual forma acá, dentro del. El linfoma va a constituir la enfermedad neoplásica maligna que más frecuente afecta al vaso y que habitualmente se trata de linfoma secundario y su inicio más del 40% de linfomas ya tienen afectaciones clínicas. Y esto puede ser percibido hasta el 30% de las ocasiones, donde vamos a encontrar tres patrones. Difusa microscópica, sin esplenomegalia, esto que no se va a detectar por ecografía, la esplenomegalia con infiltración difusa, microscópica, pero sin lesiones focales, del 30-50%, y la esplenomegalia con varias lesiones de diferente tamaño que nos puede indicar el tipo de histológico o grado de agresividad. Entonces, así las lesiones menos de 1 centímetro son típicas del linfoma Hodgkin y del linfoma no Hodgkin de bajo grado, ¿sí? Que también podemos tener las que miden menos de 3 centímetros, pero que cuando ya llegan a medir más de 3 centímetros, son típicas del linfoma no Hodgkin de alto grado. Entonces, estas lesiones focales del linfoma son hipoecogénicas y son raras las hiperecogénicas quísticas o con calcificaciones. Y aquí nosotros podemos presentar vemos la presencia de dos pequeños nódulos, ¿sí? Que había que medirlos y ver si miden menos de 3 centímetros para poder también dar un poquito más de especificación en el. Acá también vemos tres imágenes, tanto el corte longitudinal como el corte transversal. El infarto esplénico, esto va a ser producido por la interrupción de la circulación esplénica, que fue dado por trombosis o embolismos, que pueden darse por enfermedades hematológicas como la ulcerativa o enfermedades hemoglobinopatías. Cuando hablamos de sepsis, podemos hablar de endocarditis, hipertensión portal, pero que la que mayor tiene prevalencia va a ser la endocarditis. El infarto agudo se va a mostrar con un área hiponecogénica, con forma de cuña, con base hacia la periferia y con vértice hacia el líquido. Esto que puede adoptar una forma nodular
e hiperecogénica a medida que progresa el tiempo, pero también pseudoquística por la liquefacción. En la ecografía vamos a permitirnos dar el diagnóstico según las complicaciones, o podríamos encontrar una subinfección, una herida isquémica, la hemorragia subcapsular y la hemoperitonea. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vemos la imagen del infarto esplénico, cómo va evolucionando, una imagen más hipoelectrogénica, va evolucionando a una imagen secogénica y sus bordes van haciéndose un poquito más hiperecogénicos, ¿no? También la parte interna se vuelve un poquito más heterogénea. En el absceso hepático esplénico tenemos el diagnóstico que va a conducir a una parte de mortalidad y que vamos a ver que su origen va a ser por diseminación hematógena de una infección que puede ser dada de nuevo por endocarditis, ¿no? Que también puede resultar de un infarto de traumatismos. Y que la ecografía nos va a dar una buena sensibilidad, ya que considerando que la prueba de diagnóstico de lesión por el diagnóstico precoz, si no resulta suficiente diferencia entre un infarto, una neoplasia o un hematoma. El absceso bacteriano suele ser unilocular, con morfología compleja, generalmente hipoecogénicos, con 85% de desaparición, con ciertos huesos, detritos y también con gases. Y la afectación de formas múltiples lesiones céntricas en diana es típica de la infección fúngica. Entonces tenemos las bacterianas y tenemos las fúngicas, ¿no? Entonces, las bacterianas que podemos ver que van a ser heterogéneas, con insectos, y que las candidiásicas, o sea, la parte fúngica, van a ser con el signo de el ojo de toro, que es el signo de la diana. Se puede dar pacientes con SIDA, con tuberculosis diseminada, que pueden presentar afectación clínica en 80 al 100% de los casos, en forma esplenomegalia y múltiples lesiones focales. Sí, entonces aquí nosotros observamos el signo de esto vendrá a ser un absceso bacteriano por la cantidad heterogénica que existe, no tiene bordes definidos, no se ve una capa verdadera. De igual forma, en la parte de acá vemos muchas imágenes internas, que va a ser una imagen heterogénea, casi isocogénica, con el parequimal. Hacemos. Bueno, entramos al estudio de riñón y apéndice. Doctor Bailón, ¿cómo está? Buenas tardes. Disculpe, ¿usted estaba en las clases anteriores para hacer algo de práctica en las imágenes?
En esta parte de aquí íbamos a hacer una parte interactiva con la parte estudiantil, hacer preguntas. Hola, ahí se puede escuchar. Ok, entonces vamos acá. Entonces yo les voy comentando un poquito de lo que estamos revisando aquí. Le tengo conectado el micrófono en el auricular. Tendrá que revisar el dispositivo que está viendo la clase y ver si no está bajo el volumen. Igual déjenme revisar si puedo subir un poquito más el volumen acá en la parte del micrófono. Hola, 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 hola. Ahora sí, se puede escuchar mejor, creo yo. Es raro. A ver si le puedo modificar un poquito más. Hola, bueno, yo creo que sí podré escuchar un poquito más. Le moví un poquito el micrófono. Entonces, en la parte de acá íbamos a interactuar un poquito referente a las estructuras que estamos revisando, ¿no? Entonces, en este segmento de aquí era para revisar y que hacerle preguntas a los estudiantes referente a qué estructura estamos revisando, qué estamos viendo. Entonces, este vendría a ser el corte 5 el corte hepático, donde nosotros vamos a ver el corte longitudinal del lóbulo derecho, donde vamos a encontrar de esta forma todo lo que es el hígado. Vemos la cara diafragmática, cara posterior, vemos también el borde anterior y el borde inferior, el borde visceral. Eh, donde en este corte nosotros vamos a tener que diferenciar ciertas estructuras, como vendrán a ser los segmentos, ¿sí? Que vendremos a dividir el hígado en esta porción, que vendría a ser algo así. ¿Sí? Tenemos el segmento inferior y el segmento superior. El segmento inferior vendríamos a ser el segmento 6 y el segmento superior vendría a ser el segmento 7. Identificar también el espacio de Morrison, que vendría a ser entre el riñón que viene en la parte inferior, ¿sí? Y el espacio de Morrison sería entre estas dos vísceras, ¿no? Que será un espacio virtual que cuando existe algún sitio, cuando existe algún tipo de traumatismo cerrado y puede existir algún tipo de hemorragia, aquí estos espacios se van a llenar de líquido, ¿no? Tenemos que diferenciar que el reparo anatómico para encontrar este corte va a ser el riñón derecho, donde vemos el polo superior y el polo inferior. Vemos el no renal, la corteza renal, y también podemos identificar nosotros el tamaño del hígado, que vendría a ser tomando el borde posterior hasta la punta del hígado, que vendría a ser en este segmento que está aquí. Recordar que el margen de corte podría ser hasta 15 centímetros, dependiendo del tamaño del paciente, y que si sigue más de esto tenemos una esplenomegalia, si es menor es normal, y también podemos verificar la ecogenicidad tanto de la parte del hígado como la parte renal y esclarecer qué grado tiene de esteatosis. Entonces, en este caso tenemos una esteatosis grado 1.
Acá podemos observar también otras estructuras anatómicas que vendría a ser la vesícula biliar. Vemos la vesícula biliar en su corte longitudinal y su corte transversal. Sí, hay que revisar bien el contenido, que vendría a ser anecoico. Revisamos la pared, el tamaño, que no debe pasarme de los 11 centímetros de largo, 4 centímetros en la posterior y la acá también 4 centímetros transversal. Y que la pared debe medir menos de 3 milímetros. ¿Ya? Entonces, este de aquí también tenemos que fijarnos del refuerzo acústico, que es un artefacto normal. ¿Por qué? Porque está ocupado la vesícula está ocupada de líquido. Es el artefacto que nos va a dar un reflejo normal. Aquí observamos el signo de la cabecita de tiburón, que vendría a ser el corte longitudinal sobre la cava, que vendrá a ser un corte también del lóbulo izquierdo y que nos puede ayudar a verificar cómo está el lóbulo caudado, que es el primer segmento del hígado. Tenemos de entrada la vena suprahepática media, tenemos la vena porta en su corte transversal y vemos la cabeza del tiburón, parte de la frente, la nariz, bajamos, vemos la boquita y observamos la quijada del tiburón. ¿Sí? En este caso de aquí, esto acá vendrá a ser el pericogénico, viene a ser la fisura del ligamento venoso. Este lóbulo caudado que debe medir menos de 2 centímetros. Vemos la vena cava, el corte transversal de la cabeza del páncreas. Y si hablamos de los segmentos, ¿qué segmentos serían los de aquí? Vendrían a ser los segmentos superiores, la parte de aquí arriba y el segmento inferior. Entonces hablamos de qué segmentos. Podemos estar hablando del segmento 4A y 4B. Y aquí vemos la diferenciación entre un hígado aparentemente sano y un hígado aparentemente sano, un lóbulo izquierdo aparentemente sano, y un hígado más atrófico, ¿sí? Con bordes irregulares, la ecogenicidad anecogénica. Este es un paciente con cirrosis hepática ya avanzado, pero que está controlado, por eso no presenta líquido libre al momento del estudio. Acá vemos el signo de la cobra, con fluente esplenoportal, ¿sí? La vena esplénica, vemos el cuerpo uncinado, proceso uncinado, cabeza, cuello, cuerpo y sectorialmente la cola. Aquí vamos a diferenciar la ecogenicidad tanto hepática con la ecogenicidad pancreática y vamos a darnos cuenta que va a haber un momento de la hiperecogenicidad. De igual forma, encontramos acá el, el páncreas, que tiene mayor hiperecogenicidad comparado al parénquima hepático. Entonces, hablamos de esteatosis grado 1 y un esteatosis intergrado 2, grado 3. La importancia también la importancia del rastreo, ¿sí? Del poder revisar nosotros eh, detenidamente y hacer los cortes adecuados de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba,
es esta parte. Si yo muestro esta imagen, ¿sí? Si yo pongo en el informe esta imagen y veo, y al momento de redactar pongo que se observa imagen hiperecogénica en el borde anterior de la vesícula que mide menos de 1 centímetro, y mando esta imagen, tengo una poca concordancia, ¿no? ¿Qué pasa? Porque el momento de yo mandar la imagen, debo también esclarecer lo que estoy mandando. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo mando esto aquí, se vería normal, pero haciendo un rastreo más adecuado, encontramos que cerca del bacinete encontramos una imagen hiperecogénica de bordes definidos, dependiente de pared, y que mide menos de 54, de 0, menos de medio centímetro. ¿Y qué nos dice la teoría? Que menos de 1 centímetro tiene que ser estudiado dentro de 6 a un año, ¿sí? 6 meses a un año, y ver si existe crecimiento, porque si mide más de 1 centímetro, vamos a encontrar que el tratamiento va a ser una colicistectomía, y que se mide menos de 1 centímetro, pero que tiene síntomas biliares o presenta un cálculo biliar o una litiasis biliar, también el tratamiento va a ser una colicistectomía, ¿no? Acá el, el propósito de esta imagen es poder identificar el artefacto que parece que estuviera ocupativo, ¿sí? Porque realmente es un artefacto de angulación. Esa hipericogenicidad que viene a ser parte de la imagen del bodega, ¿no? Entonces hay que revisar y verificar bien la maniobra, comenzar a hacer buenos cortes y con esto tener una mayor visualización y dar un mejor diagnóstico. Entonces aquí se nota que ya desaparece un poco y como lo desaparecemos con mejores cortes, ¿no? Una mejor angulación. Aquí de igual manera vemos el polo superior, el polo inferior, vemos el corte, vemos la longitudinal y mide 12 centímetros, entonces ya estamos llegando al borde superior, ¿no? Adecuado. Voy a hacer un pequeño repaso de la ecografía renal porque es necesario, entonces se nos olvida un poquito de los cortes. Para finalizar. En los cortes en los planos encontramos la exploración. Tenemos dos formas de hacerlo, el cúbito dorsal y el cúbito ventral. Y mi recomendación va a ser que el momento que hagamos la ecografía, hagámoslo de forma ventral. ¿Por qué? Porque tengo menos interposición de gases, tengo menos interposición y tenemos mayor capacidad para visualizar sin problemas. Tenemos el corte del riñón, tenemos el corte longitudinal, el corte transversal, donde el corte longitudinal va a ir eh, en un lugar, ¿sí? Que va a ser oblicuado discretamente, nosotros aproximadamente unos 15 grados en sentido medial hacia el polo superior, porque se considera que este evento es el eje mayor del riñón, eh, que vamos a encontrar una imagen parecida a esta, donde identificamos el polo superior, el polo inferior, vemos el seno renal, el parénquima, vemos las columnas vertibles y también las pirámides. El corte
a ser longitudinal de bordes de polo superior, haciendo una medida transversal de longitudinal, perpendiculando lo que es la mitad, ¿no? Y para el cordón posterior viene del borde anterior hasta el borde posterior, y para el parénquima del borde anterior hasta lo que es el seno renal. Esto tiene que medir más de 1 centímetro para señalar que la perfusión de la parte renal está bien. Corte, corte longitudinal, el anteroposterior y la parte del parénquima renal. Corte transversal, tenemos que va a ser oblicuando el transductor 90 grados en sentido manos en contra de las manecillas del reloj, donde vamos a ver que en el polo superior se va a ver una forma circular estrellada, mientras que en la parte del helio renal se va a hacer ovalada con una imagen hiperecogénica en su centro, y que el polo superior va a tener va a ser parecido al polo. El rastreo se hace de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en ambos riñones. Eso como buena práctica. En la imagen vamos a observar esto aquí como polo superior. Vemos el hilio renal y colocamos también lo que es la parte del polo inferior. Entonces, con este pequeño repaso ya podemos entrar a nuestra ecografía de patología renal. Deme un minuto para ver un vasito con agua. Ok, retomemos. Patología ecográfica del riñón. Entonces, entre las ecografías más comunes es la parte del dolor. Sí, la consulta creo que también es la parte del dolor. Y aquí hay que diferenciar un poco, ¿no? Discriminar, comenzar a hacer una pequeña evaluación antes de la ecografía y determinar si es un dolor muscular o un dolor renal. ¿Ya? ¿Y por qué a veces el paciente llega porque quiere la ecografía y solucionar el dolor y muchas veces no tenemos la paciencia, ¿no? O darles 5 minutos de preguntar de cómo es el dolor y cómo se originó el dolor. Y el antecedente del paciente, que no está de más hacerlo. Si habla bien de la práctica del ecografista, que no solamente llega y toma la ecografía y salga paciente. ¿Sí? Entonces, es bueno también preguntar un poquito. La litiasis renal o nefrolitiasis, este es el hallazgo más frecuente en la exploración gráfica renal, cuando se estima que hay un 12% de la población que ha presentado litiasis renal en alguna ocasión. Aumenta con la prevalencia en la edad. 60-80% de los litiasis de calcio que pueden acompañarse o no de la dilatación de la vía urinaria. En ecografía se va a encontrar como una imagen hiperecogénica, muy bien delimitada, de morfología generalmente redondeada y a veces ligeramente aplanada. Al incidir el haz del ultrasonido sobre ella, va a generar un artefacto que se denomina sombra acústica posterior. ¿Por qué? Porque recordemos que es una interfaz replicante dura, ¿sí? Que no va a pasar el sonido y por eso tenemos la imagen del
de la sombra acústica, ¿no? Esto aquí nos va a ayudar a diferenciar cuando el hito se encuentra dentro de la grasa del seno renal por la hiperecogenicidad. Entonces, como no podemos ver, sí podemos diferenciar el, la sombra acústica, ¿no? Que va a estar dada seguida por una sombra acústica posterior y que puede responder a las mismas distancias, ¿no? Entonces, gráficamente nosotros vamos a encontrar una imagen de esta forma, donde vemos el corte longitudinal, vemos el seno renal, y en este caso vemos una pequeña dilatación, y que en el polo inferior vamos a encontrar una imagen hiperecogénica que genera una sombra acústica posterior. Y aparte viene acompañado de color, ¿no? Vamos a encontrar de varios tamaños, de varias formas. En este caso vemos un hito de mayor tamaño, pero que no se observa dilatación de los cálices. Como les comenté, dentro del seno renal también se pueden esconder algunas litiasis. ¿Sí? Como en este caso vemos la imagen del sector, la sombra acústica, hipercogénica, sombra acústica, y no podemos identificar el hito, ¿no? Lo que está dentro de él. Entonces aquí viene la parte del podríamos o no observar, gracias a la sombra acústica posterior, que existe la presencia de algún tipo de lito dentro del seno renal. En, en, la- en la obstrucción, en la obstrucción de la vía urinaria, vemos que la hidronefrosis consiste en dilatación de la vía urinaria por la obstrucción de que este punto está, de que está obstruido, ¿no? De que está obstruido, de que esto podemos tener, la obstrucción puede ser tanto alta como la obstrucción baja. Cuando es alta se va a localizar cerca del riñón o en ureteres, y que la uropatía obstructiva baja se va a localizar por donde se encuentra la vejiga urinaria o podría encontrarse posterior a ella, ¿no? La ventaja de la ecografía es que podemos hacer un recorrido y poder definir la etiología, ¿sí? Y determinar el origen, la localización, y si este es único bilateral y está afectando a la parte del obstructivo, ¿no? Aquí vamos a recordar un poco de la estadificación de la hidronefrosis, ¿sí? Donde encontramos que el estadio 1 es dado por el parénquima. Y vamos a encontrar que tenemos que ver diferencias. Primero, lo que es la tamaño de los cálices renales. Vamos a encontrar también si el seno renal se encuentra conservado, si el parénquima renal se encuentra conservado. Y con esto vamos a darnos cuenta, según la edificación, del daño que se va a realizar. Entonces, en el estadio 1 vemos el parénquima renal conservado, vemos los cuellos de cáliz tubulares, también ligeramente dilatados, pero que no van a haber deformaciones dentro de la conicidad del seno renal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mantenemos únicamente acertado, ¿no? Tenemos el parénquima que se ve bonito, tenemos el seno renal y una ligera dilatación de los cálices renales, ¿no? Entonces, esto vendrá a ser una certificación grado 1. De igual manera, vemos pequeñas dilataciones, sin pérdida del seno renal, sin pérdida del parénquima. Vemos dilataciones, vemos dilatación. Y en el estadio 2 ya comenzamos a ver un poco del adelgazamiento del parénquima renal, la corteza se va a hacer atrófica, pero no pierde tanto grosor, va a igual más de 1 centímetro, donde también ya comenzamos a ver que la dilatación va afectando la pelvis renal a parte de lo que es los cálices, ¿no? Entonces aquí ya nosotros vamos a encontrar que el parénquima está disminuyendo un poco, que el seno renal se va desapareciendo por la cantidad de líquido que existe, vemos una mayor dilatación de los cálices y
Y la pelvis renal también ya comienza a tener su dilatación como tal. Vemos el corte, vemos el siguiente corte de igual forma, ya se pierde en este segmento que vendría a ser el segmento medio del riñón, cómo pasa el cáliz y cómo se dilata también la parte de la pelvis renal. Y esta dilatación ya podemos observar el cáliz renal, pérdida del seno renal, ¿sí? Eh, la pelvis y el ureter que se ve dilatado y llena de orina. En el estadio 3, la pelvis renal va a estar dilatada, que ya va a tener su forma quística, ¿sí? Y encontramos ya también una atrofia importante en la parte parenquimatosa, que se llama, va a comenzar a medir menos de 0,8 centímetros. Entonces aquí ya tenemos los cálices, vemos disminución del parénquima, el seno renal ya comienza a desaparecer, hay pequeños vestigios dentro del mismo, vemos la pelvis, el ureter y los cálices ganando terreno. También podemos ir diferenciando que la pelvis se da mayormente quística por la dilatación, eh, pérdida del parénquima, aquí vemos los cálices igual también de tamaño aumentado. Y en el estudio 4 ya no se reconoce parénquima renal y la pelvis va a estar mucho más dilatada, que nos da una apariencia quística en todos los segmentos. Si la anatomía del riñón comienza a desaparecer y se vuelve más anecogénico, de mayor tamaño y un aumento del tamaño, y vamos a llegar a tener imágenes de esta forma, ¿no? Esto aquí ya vendría a ser lo que es la pelvis renal y las dilataciones que vemos, ¿no? Que vengan a ser los cálices ya totalmente dilatados y se pierde. Esto aquí también puede hacer confundir con enfermedades poliquísticas renales, ¿sí? Por la forma que en la que podemos ir observando. Entonces, ojo a hacer todos los cortes y poder diferenciarlos. Entonces, la diferenciación entre grado 1, grado 2, 3 y 4 es que en el grado 1 solo hay la dilatación del cáliz renal, no hay pérdida del seno, no hay pérdida del parénquima. En grado 2, el renal, el seno renal ya comienza a disminuir su tamaño y el parénquima no deja de medir menos de 0,8 centímetros. En grado 3 ya tenemos mayor dilatación, se pierde totalmente la renal, comienza a disminuir ya de menos de 0,8 centímetros el parénquima, y en el estadio 4 ya hay una total deformación y se puede ver como una imagen multiquística en la parte renal. En el fracaso renal agudo, tenemos en cuenta que es un síndrome caracterizado por la disminución de cerca de horas o semanas en la función renal, dando lugar a la retención nitrogenada y pudiendo acompañar de oliguria. En los hallazgos ecográficos, el fracaso renal agudo va a haber aumento, al principio va a haber aumento de tamaño ocasionado por el edema, pudiendo haber aumento de la ecogenicidad del parénquima renal, que va a aparecer también en las pirámides y van a ser muy prominentes, ¿no? Y al final, sí, toxicidad, ¿no? Entonces aquí vemos la imagen de un riñón un poquito más hinchado, se lo ve más gordito, ¿sí? Donde vemos también la dilatación de las pirámides, el seno renal se lo ve como hiperecogénico, ¿sí? Pero que se lo ve aumentado también, se lo ve más rechonchito. En la enfermedad renal crónica, no nos va a ayudar a encontrar la etiología, pero sí nos ayuda a determinar el proceso, ¿sí? Donde encontramos que esto de aquí puede ser origen vascular, intersticial o glomerular, ¿no? Entonces, en la ecografía vamos a darnos cuenta si existen o no datos de toxicidad que pueden ser como la de y también, y bueno, que nos ayuda a contraindicar lo que es la biopsia por el tamaño que tiene.
vamos a encontrar disminución del tamaño del riñón, ¿sí? Que normalmente va de 9 a 13 centímetros, y que cabe recalcar que si encontramos una asimetría eh, entre el riñón derecho y el riñón izquierdo, puede existir una diferencia mayor del 1,5 centímetros. Y vemos también adelgazamiento del espesor del parénquima, que va a tener un parénquima menor de 1 centímetro. Y bueno, también que tenemos que valorar la parte vascular e identificar las velocidades de las arterias y venas renales. Vemos también que existe un aumento de la ecogenicidad del parénquima. Esto nos informa que existen esclerosis, posteriormente fibrosis, y que esto identifica como daño crónico. Entonces nos puede dar una visión dentro del mismo. Y bueno, dentro también vemos la mala diferenciación entre la corteza y el seno renal, ya que hay un aumento de la ecogenicidad del parénquima renal por la fibrosis y la esclerosis. Entonces aquí ya vemos la imagen de adelgazamiento cortical, ¿sí? Donde ya se ve muy chiquito y gana mucho más terreno en la parte hiperecogénica. Y vemos también los bordes renales que se ven un poquito ondulados. Y bueno, aquí ya nosotros vemos una forma renal crónica muy avanzada, y donde ya prácticamente no se ve el parénquima y está disminuido de tamaño. Aquí tenemos mayor hipericognicidad en el centro del riñón. La enfermedad glomerular. Los riñones suelen ser normales y en fase más avanzada encontraremos los gráficos habituales de la enfermedad renal crónica, que venden a ser más pequeños, tienen disminución del parénquima. En la enfermedad renal diabética, la imagen ecográfica típica va a ser el aumento, ¿sí? Cuando empieza la fase de hiperfiltración, va a medir más de 13 centímetros. Y bueno, en la etapa final de la diabetes encontramos la enfermedad renal crónica, ¿sí? Los signos de disminución, tamaño, la asimetría y la hipercognicidad cortical con mala delimitación cortical. En la nefropatía tubulointersticial crónica vamos a encontrar que es el incremento de la frecuencia medular. Eh, Podemos encontrar calcificaciones en papilas, en seno renal, necrosis papilar y etapas finales en la enfermedad renal crónica, donde también encontramos cicatrización cortical que se va a manifestar como claras por reflexiones de la misma. Entonces, entonces en la enfermedad renal crónica renovascular, encontramos disminución del espacio cortical y del tamaño del riñón externo. Acompañado también de la ecografía Doppler, nos puede ayudar a ver la diferenciación del tamaño renal entre mayor de 1,5 centímetros para hacer más sospechar. En la pielonefritis aguda, esta es una prueba de ecografía, es una prueba de elección en mujeres en mujeres embarazadas y en niños. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Nosotros vamos a encontrar que en la pielonefritis, vemos al principio de la enfermedad, va a haber un aumento del tamaño del riñón y que se puede resolver entre las 2 a 3 semanas. Vemos la pérdida de la diferenciación corticomedular, compresión del seno renal y la ecogenicidad puede encontrarse disminuida o aumentada, ya que por el edema encontramos focos hipoecoicos y si existe hemorragia, focos hiperecoicos. En las áreas de hipoperfusión renal con baja señal Doppler, ¿sí? Encontramos hidrotifrosis y podemos encontrar masa o masas mal definidas. Entonces aquí nosotros tenemos una imagen, paciente, ¿sí? Que tiene un todo tamaño. Y que por las lesiones a repetición podemos encontrar las escaras, ¿no? Estas son las escaras corticales que se presentan. Aquí ya nosotros vemos un ritmo totalmente hipericogénico, aumentado de tamaño, ¿sí? Que no se logró observar en la principio número 2, pero vamos a tener alteración del foco. La pielonefritis crónica se puede presentar porque el riñón presenta múltiples pielonefritis agudas que pueden dar en su evolución a pielonefritis crónica. Vemos que se van a caracterizar por atrofia y engrosamiento cortical. Encontramos engrosamiento de forma de porra de los cálices por atrofia pupilar renal
Y también encontramos cálices dilatados y redondeados en forma de rombo. Vemos que el engrosamiento y la alteración del sistema pilokelicial va a ser importante. Y nuevamente encontramos la simetría renal acompañada de cicatrices corticales, donde vemos el adelgazamiento cortical nuevamente, ¿sí? Y las cálices con anexo a la cortical. Bueno, aquí nosotros vemos cómo se va uniendo, ¿no? Igual, el tamaño, ganando la extensión del cerebro. En el acceso renal y perirrenal pueden aparecer tras un episodio de pielonefritis aguda no tratada o maltratada. Puede darse también por un hematoma, un urinoma perirrenal infectado o por diseminación hematogénica. En los hallazgos ecográficos encontramos que se caracterizan por masas quísticas complejas con pared gruesa, material ecogénico superior y tabicación. El abdomen puede ser isoecoico en la corteza renal y en ocasiones presenta refuerzo posterior, donde debemos establecer el diagnóstico diferencial con el quiste infectado que tiene la pared más delgada. El quiste simple, que es anecoico y de pared imperceptible, como el quiste hemorrágico y el carcinoma quístico celular renal. Entonces aquí vemos un quiste complejo, donde se aprecia también nivel líquido, ¿sí? Anecogénico y también lo que es un poquito más gris. Y en pielonefritis, encontrar que es aumento del material purulento en el sistema colector obstruido, y vamos a encontrar hidronefrosis y hidronefrosis, existe presencia de persistentes en los sistemas móviles en el sistema colector, que van a estar depositados en la parte de clima, y que se pueden observar y modificar la posición del paciente. Vemos gas en el sistema colector y presencia de litiasis. También podemos obtener contenido a nivel líquido, donde encontramos imágenes parecidas a esta, donde van a estar llenas de detritos que pueden ser móviles, ¿sí? A comparación de las otras imágenes. La pielonefritis granulomatosa, eh, vemos que es una infección crónica que se asocia normalmente a la infección crónica por litiasis, que va a estar causando la destrucción del parenquima renal, sustituyéndolo por células sintomatosas, que habitualmente se presenta de manera unilateral. Vemos aumento del tamaño renal, vemos que se puede estar presente el gran cálculo amorfo en la pérdida renal y pérdida de la estructura renal con dilatación pericial. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar una estructura ya totalmente deformada con células sintomatosas y vemos el gran cálculo, ¿no? Como en este caso vemos 3, 1, 2, 3, perdón, 4 y uno pequeño, ¿no? Entremos a la parte de los quistes corticales. Expliquemos un poquito de lo que es la clasificación de Bosnia, ¿no? La clasificación de Bosnia me va a ayudar a clasificar los quistes y dar también un porcentaje de malignidad según la característica que tenga. Entonces, la clasificación de Bosnia del 2019 nos habla de las masas quísticas renales por tomografía, pero que también podemos aplicarlas en la parte ecográfica. Tenemos vamos a hacer que sea más bonito. Vemos la Bosnia 1, que en este caso vamos a encontrar una imagen bien bonita, que tiene pared lisa, bien definida, que la pared va a medir menos de 2 milímetros, que el flujo va a ser homogéneo, no se encuentran tabiques, ni calcificaciones y tampoco hay lesiones de realce. El Bosnia 2, lo que cambia es que podemos encontrar de uno o tres tabiques que miden menos de 2 milímetros y que pueden presentar una que otra calcificación, pero sin lesiones de realce. La clasificación de Bosnia 2 encontramos la tipo 1, F tipo 1, en la Bosnia 2, F tipo 1. En la Bosnia 2, F tipo 1, encontramos que ya sea una masa quística como muchos, que mide más de 4 milímetros, y también vemos que existen tabiques delgados menores de 2 milímetros realzados. En el tipo 2 vemos que el engrosamiento mínimo de la pared lisa
tabiques realzados. Entonces aquí ya vamos a encontrar mayor diámetro en las paredes que se van a desenvolver. Vemos la Bosniak 3, aquí ya vemos uno o más paredes con tabiques gruesos, ¿sí? Mayor de 4 milímetros, de bordes irregulares, que puede presentarse con protuberancias convexas con márgenes obtusos menores de 3 milímetros. Y el Bosniak 4, que es uno de los módulos realzados que existe con una protrusión convexa mayor de 4 milímetros y márgenes obtusos. Entonces, cada uno de estos va a tener un manejo. El Bosniak 1 y 2 solo es observación. En el 2F vemos seguimiento. Y en el 3 tenemos que ver, hacer ya una tomografía, igual que en el Bosniak 4. Entonces, aquí ya con la pequeña explicación de la clasificación de Bosniak, hablamos de las lesiones quísticas, donde vemos que la lesión quística cortical simple el significado patológico va a ser que va a ser aislado, prácticamente nulo, puesto que no suele dar clínica y que no afecta la función renal, ¿sí? Los hallazgos son hallazgos casuales, son raros, en pacientes jóvenes con función renal, pero que también se presentan. Y al momento de encontrarlos, investigar un poquito más, ver si no es una enfermedad poliquística, ¿no? Son imágenes de bordes definidos, de pared definida, contenido anecogénico que genera un refuerzo cortico posterior y que se encuentra en la parte cortical del riñón. Entonces aquí nosotros podemos encontrar que está en el polo superior, en el polo inferior. El quiste complejo benigno, ¿sí? Donde incluimos al Bosniak tipo 2, ¿sí? Que no tiene riesgo de malignización, mientras que el tipo 2F, que tiene de 5 a 15% de riesgo, y la clasificación Bosniak 3, que ya comienza a tener un riesgo del 50 al 60%. Y que para esto necesitamos ya clasificarlo por resonancia. En el quiste complejo benigno hay que clasificar, hay que revisar las características, ¿no? Que va a estar caracterizada por ecogenicidad luminal aumentada debido a una hemorragia o una infección. Va a estar, podemos encontrar regularidad focal en el rozamiento de la pared quística. Y si encontramos calcificación, hay que realizar una tomografía sí o sí. Mientras que cuando encontremos septos o tabiques, ya sugieren una malignidad, si son gruesos, numerosos o que tienen una irregularidad. Y podemos también observarlos con una apariencia multiquística. Entonces, aquí nosotros vemos ya, ¿sí? Pequeños tabiques que no demuestran que tengan algún tipo de realce o que me hagan pensar a mí en algún tipo de malignidad, a diferencia de los que están acá, que ya observamos varios, más de 3 o 4 tabiques, que se encuentran gruesos, ¿sí? Igual manera en la imagen que observamos. Y los quistes complejos que ya pertenecen a la clasificación 4 de Bosnia tienen un riesgo lineal del 90 al 100% y que habitualmente están dados por carcinoma necrótico o cístico. Y la ecografía va a mostrar un quiste con pared engrosada e irregular con contenido sólido o nódulos colorizados en la pared y que se realiza en el contraste. La caracterización completa y seguimiento y manejo después de pruebas de imagen como la tomografía y resonancia magnética. Entonces aquí nosotros vemos el realce. ¿Sí? Vemos la imagen con presencia de un nódulo adherido, ¿sí? Que ya nos hace pensar que algo malo está pasando. En la poliquistosis renal autosómica dominante, podemos encontrarlo en pacientes que tienen trasplante un 6 al 10%, y que vamos a encontrar que en esta enfermedad
de la enfermedad y en presencia de pocos quistes, y en la ecografía veremos imágenes redondeadas anecoicas con un número variable. Un aumento del espesor cortical y escasa diferenciación corticomedular, y cuando ya encontremos estadios posteriores, los quistes van a crecer de tamaño y de número, y en la corteza libre de quistes va a ser hiperecogénica. En estadios más evolucionados, la nefromegalia es evidente y veremos estructuras renales alteradas por una masa de quistes y algunos de ellos complicados con imágenes ecogénicas en su interior debido a hemorragias o infecciones. Entonces aquí nosotros podemos observar quistes simples y quistes ocupados, que serán quistes que podrían presentar algún tipo de infección. Y como se dieron cuenta, aquí van a ver diferentes números de toma. En la enfermedad poliquística renal autosómica recesiva, se puede dar en primeras etapas de la infancia, lesiones hepáticas pulmonares, que nos obliga a realizar la análisis de la función FNPKHD1, y que en la ecografía vamos a ver que en la forma neonatal uno de los riñones será más grande, hiperecogénico, y en ocasiones con corteza hiperecogénica en relación de la médula. Que también vemos en la forma juvenil, la ecografía renal puede ser normal, y aunque puede haber aumento del tamaño, hipericogenicidad y pérdida de corticomedular. Puede verse quistes nodulares en la ecografía de alta resolución con túbulos dilatados a la disposición radial, que también podemos tener presencia de la hepatosplenomegalia como una característica. La enfermedad quística adquirida esto se va a dar en pacientes con enfermedad renal crónica terminal, ya que transcurrió un tiempo el tratamiento largo tiempo con un tratamiento dialítico, ¿no? Esto aquí se va a dar por, eh, por el aumento de la probabilidad de carcinoma renal y de hemorragias. Esto aquí nos va a dar imágenes del queso suizo, porque vamos a disponer de varias imágenes quísticas que se verían de esta forma. Entonces vamos a tener un riñón totalmente atrofiado que puede encontrarse dentro del mismo muchos quistes. La enfermedad quística medular vamos a encontrar que va a ser un trastorno autosómico dominante y que se manifiesta en adolescencia y juventud, al igual que el trastorno asociado a la metasquisis juvenil familiar. La ecografía muestra inicialmente riñones ecogénicos de tamaño pequeño, contorno liso y pérdida de diferenciación corticomedular, con excepcionalmente quistes medulares. Y entramos a un tema más, la ecografía de apéndice. Tenemos la ecografía de apéndice, donde encontramos que la apendicitis es la causa de dolor más frecuente que va a requerir cirugía. Esta aquí va a ocurrir frecuentemente en la segunda y tercera década de vida, con una edad pico de los 22 años. Vemos que el apéndice en la parte anatómica se encuentra como en el apéndice execal, en asas intestinales, ciega y mide entre 3 a 20 centímetros de longitud y que tiene menos de 6 milímetros de diámetro en el corte transversal. Se origina en la pared posteromedial del ciego, ¿sí?, entre 2 a 3 centímetros de la válvula ileocecal. Entonces, también tenemos que recordar las posiciones que encuentra. Por ejemplo, tenemos las parileales que tienen 16,8% de aparecer, las pélvicas un 29,2%,
las subsecales 6,2 y las retrosecales que tienen una mayor posibilidad con un 47%. La fisiopatología, este va a ser un proceso inflamatorio donde el único extremo, donde el único extremo permeable es el apéndice, se obstruye, más frecuente de obstrucción apenicular, vamos a encontrar donde tenemos las obstrucciones apendiculares como son el fecalito, las heces, la hiperplasia linfoide, la semilla, el parásito y también puede darse por tumor. Esta obstrucción puede darse con la acumulación de líquidos y secreciones en la luz del apéndice y con posterior proliferación bacteriana, inflamación de la pared y de los tejidos circundantes. Entonces, el aumento de la presión endoluminal secundaria a la acumulación de fluidos somete a la pared del apéndice a altas fuerzas de tensión y a su vez va a generar una disminución de la perfusión sanguínea que desencadena isquemia, gangrena y por último la perforación, que vendrán a ser los estadios de la apendicitis, ¿no? También recordar que tenemos la escala de Alvarado, que sería el primer paso, valorar al paciente en la escala de Alvarado. Sí, donde tenemos que valorar la sintomatología, los signos y los laboratorios, que esto me da una puntuación. Y la puntuación, según esto, nos tenemos que dar. Y si es mayor de 9 tenemos una apendicitis. En el momento de nosotros valorar, tenemos que darnos cuenta que cuando es un apéndice sano, va a ser normal, tamaño normal, disminuida. Vemos eh, la fase uno que vendría a ser de 0 a 12 horas. La fibrosa, que viene a ser de 2 a 24 horas. La gangrenosa, de 24 a 36 horas. Y la perforada, mayor de 36 horas. El ultrasonido se fue aplicado en 1986 y desde ahí ha sido una herramienta ideal para la parte del diagnóstico de la apéndice, ¿no? Pues, por ejemplo, ampliamente usado en pacientes pediátricos y en mujeres gestantes, ya que recordemos que el gol estándar en imagen del apéndice, la apendicitis, es la tomografía. Entonces, ¿qué vamos a necesitar nosotros para realizar la técnica ecográfica de la apendicitis? El paciente va a tener que estar acostado en decúbito supino, en una superficie firme. Se procede a realizar exploración en el cuadrante inferior derecho del abdomen con un transductor lineal de alta frecuencia, siempre y cuando el paciente sea apto para este tipo de transductor. Si vamos a tener una ecografía convexa. En la exploración con el doctor vamos a utilizar compresión firme y gradual. ¿Para qué? Para que con esto nosotros podamos trazar las ásas intestinales y poder probablemente ver un apéndice inflamado. Y que vemos fijo en la pared abdominal. Y segundo, buscar evaluar el grado compresible del apéndice cecal y vamos a revisar si existe otro criterio para tener. Entonces vamos a revisar nosotros todo el cuadrante inferior, ¿sí? Por las posiciones que tiene la apéndice. Generalmente la apéndice normalmente no se va a observar, pero vamos a encontrarla en pacientes flacos, niños. Encontramos estructuras como una estructura tubular elongada, ciega y con una apariencia lamelada. Que su diámetro va a ser menos de 6 milímetros, que va a ser compresible, que se puede mover, ¿sí? Que no va a presentar alteración en la consistencia de la grasa circundante. Y vamos a tener eso. Entonces, nosotros tenemos un apéndice, el corte transversal, que es finito, corte longitudinal de igual forma, y que no presenta inflamación. Tenemos también el diámetro de la pared y lo tenemos de un tamaño adecuado. Pero ¿qué pasa cuando el apéndice no se inflama? El diámetro transverso va a ser mayor de 5 milímetros. Por cierto, vemos la apéndice que no va a ser compresible, ¿sí?
que va a ser móvil y no compresible. Al momento que nosotros ejercer presión, no se va a comprimir. Vemos también la cambios inflamatorios de la grasa circundante, ¿sí? Un aumento en la congenicidad de la grasa peripendicular, que va a ser causada por la ausencia de la formación de la compresión. Entonces aquí nosotros vemos el cambio de la grasa peripendicular, que va a ser mayor hipercongenicidad, vemos el diámetro mayor, ¿sí? De la parte transversal, mientras que vemos corte transversal normal, vemos el corte transversal patológica, ¿no? Que tiene ya una medición más de 6 milímetros. Vamos a encontrar también, dependiendo de la fase, un aumento de la vascularización, ¿sí? Podemos observar también el culpable, que vendría a ser un apenticolito, y si ya tenemos una fase avanzada, tendremos signos de perforación, donde encontramos ya la pared perforada, vemos fluido peripendicular, y que va a estar llegando, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos un apéndice, vemos la perforación, vemos líquido libre, pero vemos ya la inflamación como tal del apéndice. Y vemos el corte transversal aumentado de tono. Acá vemos signos clásicos como el signo de la diana. Sí, vemos el signo de la diana, es un signo patognomónico de esta patología. Vemos también el fecalito y vemos también en esta parte de acá el signo de dedo de guante. ¿Por qué? Porque en el momento que yo presiono, vemos que está dentro del mismo una imagen hiperecogénica, que en el momento de presionarla no va a haber. Entonces, tenemos el dedo de guante, ¿sí? Que viene de esta forma, que va a ser móvil, no compresible, aparte que va a ocasionar dolor, y que en el momento nosotros, si es una fase aguda, encontramos hipervascularidad, ¿no? Sí, el fecalito, y aquí ya nos vemos también una ruptura y vemos líquido libre peripendicular, ¿no? Bueno, entonces, hasta acá llegamos y nos vemos el día lunes.